El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La sexta serie del Cuarto de Guerra analiza la lucha espiritual desde la perspectiva de la labor misionera de Pablo y del difícil trabajo de establecer una iglesia e impulsar su desarrollo. El proceso de madurez de los fieles recién conversos y con los vaivenes típicos de la inmadurez espiritual, las disputas entre los miembros de una iglesia local y la confrontación con las corrientes filosóficas, religiosas y políticas de la época tienen una dimensión espiritual que debe ser adecuadamente comprendida para que el fundamento de la iglesia sea la sana doctrina que nos enseñó Jesús. Así como a los corintios los caracterizaba la inmadurez, y esta inmadurez era muy bien aprovechada por el enemigo, buscando que los creyentes se fijaran en el líder, pusieran su confianza en la persona que los estaba guiando, ¿no? Y dejando de entender la razón de ser de el evangelio, ¿no? La razón de ser, el objetivo que tiene el Espíritu Santo de transformarnos a nosotros de gloria en gloria. Y que para ello se necesita, como citando la misma frase de Pablo, de que nos despojemos de todo velo que distorsiona nuestra mirada, para que viendo cara a cara como a un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria. Así también entonces Gálatas, que en realidad es un conjunto de iglesias, no es una única iglesia, sino un conjunto de iglesias que se desarrollaron bajo la labor evangelística de Pablo en la región de Gálatas, también se caracterizan por el falso evangelio. Esta estrategia del enemigo consiste en distorsionar el evangelio real a través de el agregarle al mensaje de Dios cosas humanas. Específicamente, estamos hablando de cómo es que las personas con hábitos judíos, los judaizantes, tratan de exigir a los gentiles el cumplimiento de esas costumbres judías. Trasladar esta práctica al presente nos está diciendo entonces que tenemos que cuidar de mantener el Evangelio en su sentido original y puro, evitando el que se le agregue cosas humanas, se le agregue de nuestra tradición, se le agregue de nuestras costumbres religiosas o se le agregue
de nuestros propósitos individuales o personales. Todo ello es un falso evangelio, ¿no? Acá nos está diciendo que si aún nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente que el que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, o sea excomulgado, expulsado de la iglesia. Entonces, así, con ese nivel de celo, es que tenemos que cuidar el evangelio. Para entrar un poco más en el mensaje específico o la preocupación específica de Pablo, veamos 2 de Corintios, o perdón, Gálatas 2, 20, 21, que es también un versículo que nosotros citamos mucho. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Entonces, prestémosle mucha atención a este pasaje, porque nos está dando Pablo la guía, el mensaje clave. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, todo aquello que traigo conmigo, de mis costumbres, de mis tradiciones, de mis formas religiosas, de mis creencias, todo tiene que estar juntamente crucificado con Cristo. O sea, todo eso tiene que quedar en la cruz. Me repito, nada de lo nuestro que muchas veces amamos mucho o nos cuesta despojarnos de ello, nada de eso sirve dentro del Evangelio del Señor. Porque cualquiera de esos añadidos está generando una distorsión, una perturbación del Evangelio. Todo eso tiene que quedar muerto en la cruz. Entonces, mis costumbres peruanas, mis costumbres colombianas, mis costumbres chinas, mis formas religiosas españolas o norteamericanas, todo eso que el hombre va añadiendo es algo que tiene que quedar en la cruz, así de radical, así de definitivo. Entonces, eso nos lleva a ver con mucho cuidado que no le estemos agregando nosotros cosas al Evangelio. Nada de eso nos sirve. En otras palabras, preguntémonos qué tan claro, nítido está en nuestro corazón la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué tanto hemos asimilado el significado, la trascendencia, el impacto de la muerte y su resurrección? Porque lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje es que todo lo que importa de Cristo es precisamente eso, la muerte y la resurrección. Todo lo demás tiene su debida importancia, pero lo central es la muerte y resurrección. ¿No? Por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, estoy dejando morir todas mis formas religiosas, mis costumbres, mis tradiciones generadas por el ser humano. ¿Para qué? Para permitir que Cristo vive en mí. Por lo tanto, lo que yo ahora estoy viviendo en la carne, o sea, cada uno de nosotros ubicados en el tiempo presente, en el lugar específico en el cual nosotros vivimos, dentro de la cultura en la cual nos hemos formado, dentro de ellas, dentro de las costumbres religiosas que nos hemos formado, o de las que queremos construir nosotros mismos, ¿no? Todo eso, entonces, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, estoy llamado a vivir por la fe. Estoy llamado a abrir mi corazón para que sea el Espíritu Santo quien use la palabra para que me enseñe a mí. Y recordemos entonces que el Hijo de Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, si yo empiezo a agregarle cosas a ese evangelio, lo que estoy haciendo es que Jesucristo haya muerto por las puras, que no tenga ningún sentido la muerte de Jesucristo en nuestras vidas.
Bien, entonces familia, este consejo permítame que lo reitere porque es inevitable que nosotros arrastremos cosas nuestras, que las creamos, que le demos valor, pero que al añadirlas a nuestro evangelio, estamos nosotros generando un falso evangelio. Permítame la comparación que puede ser políticamente equivocada. Es como que estamos teniendo Rolex falsos. Se parece a un Rolex, tiene todas las características de un Rolex, pero no es un Rolex auténtico. Entonces no tengamos evangelios falsos, no tengamos evangelios distorsionados, tengamos el evangelio que viene de Dios. Si ustedes estudian Gálatas, se dan cuenta cómo Pablo trata de defender su labor como misionero y la autenticidad de su prédica, de su mensaje. Dice, esto me lo enseñó el mismo Dios, no me lo enseñó ningún ser humano. Luego, revisemos Gálatas 3 del 1 al 5, en donde Pablo parece ya expresar la rienda suelta a su estado de ánimo, a su desesperación por lo que han hecho los Gálatas, aquellas personas a las cuales él compartió, él llevó a la iglesia, ¿no? Y las compartió enseñándoles las cosas del Espíritu, y que de pronto han sido engañados y están siendo llevados por otro camino. Ojo que cuando hablamos de un falso evangelio, estamos hablando de algo que parece ser el original, pero tiene distorsiones en su contenido. Entonces dice, Gálatas insensatos ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién los hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Las palabras de Pablo son fuertes, el énfasis que hace Pablo es bastante fuerte porque está tratando de advertir de un peligro tremendo que está surgiendo por esta estrategia del enemigo de distorsionar el evangelio. Nuevamente, traslademos este peligro al presente. Obviamente, en nuestro presente, el, estas corrientes judaizantes ya no tienen la vigencia que tenían en aquel entonces, pero tenemos nuestras propias corrientes. Inclusive tenemos nuestra propia tendencia de que aquellas cosas que empezamos a hacer como para el Señor se vuelvan una especie de legalismo también, ¿no? Es decir, como que el hecho de que yo participe en todas las actividades que realiza la iglesia son las que me van a permitir tener este, esa, esa salvación, esa paz que proviene de Dios, ¿no? Porque uno puede estar muy puntual en cada una de las actividades, pero creyendo que es el hecho de ir a esa actividad, el hecho de hacer ese esfuerzo de participar en esa actividad es lo que me está dando la salvación o es lo que me está permitiendo tener esa vida en el Espíritu. ¿Bien? Entonces, el riesgo está siempre presente. La estrategia del enemigo va a estar siempre allí tratando de llevarnos por un camino torcido, por un falso evangelio. Entonces recordemos que todas las cosas que hemos recibido, todas las vivencias que hay en nuestro corazón, todos los testimonios que tenemos de esa mano amorosa del Espíritu Santo en nosotros, no fue por las obras que habíamos hecho, no fue porque seamos muy buenas personas, fue porque nos fue dado de gracia, nos fue dado por la fe que tenemos en Él. Y además, Pablo dice, Gálatas, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham y herederos
conforme a la promesa. ¿Sí? Lo que está diciéndonos a nosotros es que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Es decir, lo que nosotros debemos reflejar es el carácter de Cristo, es la gloria de Cristo. Y tomemos el ejemplo de la manera literal, ¿no? Si viene un judío y se sumerge al agua, cuando sale del agua, sale como hijo de Dios. Todo lo judío se le quedó en el agua. Cuando viene un griego, con todas sus costumbres, sus culturas, etcétera, se sumerge en el agua, cuando sale del agua, sale un hijo de Dios. Todo lo griego se le quedó en el agua. Y así, ¿no? Y no podemos estar nosotros siendo calificados como esclavos, o porque somos varón, o porque somos mujer. Es decir, no hay ninguna forma de discriminación que se justifique o que valga dentro de la iglesia. Todos nosotros hemos sido sumergidos y debemos considerar que al salir del agua estamos revestidos de Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna distinción, no hay ninguna distinción. Y en esto nuevamente vuelvo a ser enfático porque creo que tengo que ser bastante más claro en el mensaje. Identificamos todavía formas de juzgarnos y de tratarnos a nosotros que implica subrayar que de alguna manera somos diferentes, ¿no? Y eso a veces lamentablemente se manifiesta en alejamientos, en pérdida de unidad, en rechazo a las personas. Todos nosotros somos hijos de Dios. Estamos en igual de condiciones delante de Dios, tanto con el que predica, como el que ora, como el que dirige la alabanza, como el que acomoda las sillas, como el que viene y asiste esporádicamente. Todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que mirarnos así, ¿no? Luego, resaltamos el Gálatas 4, del 4 al 7. Nos dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La plenitud del tiempo, es decir, cuando se cumplió el tiempo, cuando se reunieron las condiciones necesarias, vino el Hijo de Dios. No vino ni antes ni después, sino en el momento preciso. Y con este pasaje, Pablo está resumiendo el Evangelio. Está resumiendo lo que significa la obra de Cristo, lo esencial de la obra de Cristo, ¿no? Entonces fue nacido de mujer bajo la ley, subraya Pablo, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos de Dios, ¿no? Entonces, por cuanto somos hijos de Dios, dice, envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Es decir, Dios envía a su espíritu y lo primero que nos enseña su espíritu es decirle a Dios, papito, es dirigirnos a Dios, nuestro Padre, es vernos nosotros como hijos y parte de esa familia de Dios. Entonces, esta frase es muy reveladora porque nos está llamando a que prestemos atención a las impresiones que el Espíritu Santo está dejando en nuestro corazón, aquellas cosas que se están haciendo revelación en nosotros. Entonces, llamar a Dios Padre, decirle papito, es algo que tiene que nacer del corazón de un hijo, sabiéndose hijo y sabiendo que Dios es su Padre, despojándonos entonces de todas aquellas otras formas del pasado a través de las cuales hemos visto a Dios, todas esas formas religiosas que han sido parte de nuestras costumbres y que todavía de alguna forma arrastramos en nuestra vida. Entonces, aquellas formas de Dios,
aquellas perspectivas que hemos formado de Dios desde nuestra carne, desde nuestra cultura o desde nuestras expectativas, tienen que morir. ¿No? ¿Para qué? Para que podamos desde el corazón, con esa naturalidad, con esa familiaridad, con ese amor, decirle, papito. Entonces, repítele a ti mismo, dile a Dios, papito, y fíjate con qué naturalidad, con qué sencillez y con qué profundidad lo estás diciendo. ¿Es una palabra más que repites como las que hemos aprendido de la Biblia? ¿O es algo que lo estás viviendo, que lo estás sintiendo? Entonces, si lo estás sintiendo, estás en ese punto de partida de descubrir las acciones del Espíritu Santo en tu vida. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esto tiene una correlación también con el sentido de culpa que tenemos por el pecado y la falta de aceptación del perdón a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, como yo soy consciente de mi pecado, trato de vivir bajo la ley, trato de estar cuidando de no faltar a ninguna ley. Por lo tanto, estoy viviendo como esclavo. No podemos imaginarnos, aunque a veces sucede, en familias donde los padres tratan de guiar a los hijos como en una escuela militar, ¿no? Con una serie de reglas estrictas que el niño tiene que cumplir, dándole al niño el derecho de ser niño, el derecho de ser libre, ¿no? A veces, es más por el temperamento de los padres o de los adultos, no soportamos ciertos comportamientos de un niño, ¿no? Y no entendemos que el niño necesita esa libertad, ¿no? Por lo tanto, lo encasillamos en un conjunto de reglas de no hagas esto o no hagas lo otro. Eso, de alguna manera, a veces también se traslada a la iglesia. Quisiéramos que todos se comporten de la misma manera, ¿no? Lleven falda larga, que se pongan el velo, que se pongan de esta manera, que digan amén cada vez que el predicador dice algo interesante, ¿no? Todos están comportándose de la misma manera. Debemos entonces quitar de nosotros todo afán de tratar de regular el comportamiento de las personas. Lo que nosotros debemos buscar es que cada uno viva esa relación con el Espíritu Santo, que cada uno entienda la paternidad de Dios y la viva, la disfrute, que ame al Padre y que se deje amar por el Padre. Por eso subrayo esta última parte, eres heredero por medio de Dios. O sea, no solamente eres hijo, sino heredero. O sea, tienes un papá que te está regalando una herencia enorme. Lo que tienes que hacer es disfrutarla, pero para disfrutarla tienes que ver a Dios como Padre. Tienes que decirle papito y que nazca de tu corazón con un sentimiento real. Finalmente, quisiera resaltar Gálatas 6, de 7 al 10. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿No? Entonces, no podemos dejarnos engañar de los falsos evangelios. No podemos nosotros admitir esos agregados que le ponemos al verdadero evangelio, en base, repito, a costumbres, a cultura, a formas religiosas o a expectativas que tenemos respecto al futuro. Tengamos cuidado en todo aquello que el hombre le añade al evangelio de Cristo, ¿no? Y por algo nos dice, no se engañen, ¿no? Es decir, ustedes pueden comprarse el mejor Rolex falseado y creerse que es Rolex. No se engañen. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser falseado, Dios no puede ser copiado o clonado, porque hay una ley que finalmente predomina. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos, ¿no? Entonces, esa ley es la que va a poner en evidencia la verdad, en qué estamos, qué tipo de evangelio estamos viviendo.
qué tan pura es nuestra relación con el Señor y qué tanto le damos lugar a costumbres y tradiciones. Sí, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Entonces, todo aquel movimiento religioso que tiene un evangelio con añadidos humanos, ¿no? Que se reflejan en yo soy de tal iglesia, yo soy de tal otra iglesia, yo soy de esta denominación, yo soy de la otra denominación. Y cada una de esas cosas lo que están revelando son añadidos humanos que finalmente lo que hacen es debilitar a la iglesia para que esta de tarde o temprano se divida, se derrumbe, se disuelva. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pues, ¿cuál es el consejo práctico de este principio? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. O sea, la regla práctica en la vida de la iglesia, la regla práctica en la vida de piedras vivas es hacer el bien, ¿no? Y no desmayemos, porque ese hacer el bien tendrá su fruto en su momento, ¿no? No necesariamente el fruto se va a ver de inmediato, sino se va a ver en su momento, tarde o temprano, ¿no? Entonces, no desmayemos. Si estamos pensando en tratar de hacer el bien a aquella persona que no nos simpatiza, ¿no? O aquella persona con la cual tenemos una diferencia, o aquella persona con la cual creemos que esa persona tiene alguna intención mala contra nosotros, entonces persiste, no desmayes, sigue haciendo el bien. Por lo tanto, dice, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. En especial a los de la familia de la fe. Entonces, tu norma, tu regla es hacer el bien a todos. Hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos. Familia, evitemos el debilitamiento de la iglesia por este tipo de cosas que guardamos en el corazón. Dispongámonos a hacer el bien a todos y saquemos de nuestro corazón todo tipo de crítica, de juicio, o de acciones que tengamos contra otras personas. A todos los que el Señor ha puesto en piedras vivas, el Señor los ha puesto en piedras vivas. Por lo tanto, hagamos el bien a todos ellos. Que Dios los bendiga abundantemente, apreciados guerreros.